Y seguimos insistiendo en que el principal maestro de los niños somos los padres. Y es por eso que el evento no solo está dirigido a maestros, sí a maestros desde el punto de vista de que tienen un ministerio en la congregación, un ministerio en la iglesia, y es necesario equiparse, prepararse, aprender más acerca de la palabra de Dios y de cómo instruir a los niños. Pero como padres somos los más importantes en este tema de la enseñanza y de la educación a nuestros hijos. El título de este seminario, que es acerca de la unidad de la familia, hablando de la familia como núcleo, como miembros de una familia, papá, mamá, hijos, pero también como familia en la fe, es decir, como cada uno de los que servimos o estamos en el ministerio, como responsables de enseñar y de instruir, es necesario que estemos también unidos. Padres con maestros, e inclusive aquí mismo en la iglesia, maestros con pastores, con servidores, con ministros de alabanza, con todo, porque todos somos un cuerpo y es importante que estemos alineados en esta parte. Y qué mejor que también los padres de familia puedan estar alineados. Pensando en esto de la unidad de la familia, pensando en el papá, mamá, cómo unirnos a los hijos. Me tocó hablar acerca de los adolescentes, pero están también todos los talleres y todas las enseñanzas dirigidos hacia padres de niños, bueno, desde bebés, niños de 2, 4, 6, y ahí se va. Y están divididos los talleres, de hecho, en ese sentido. Ahora, cada uno de nosotros a esa edad temprana, yo estoy con la adolescente, les decía, pero es luego bien difícil cuando empezamos esta tarea de tratar de llevar a nuestros hijos en el camino de Dios, en la enseñanza de Dios. Cuando fueron niños, cuando fueron pequeños bebés, no los sometimos a la presencia de Dios, a la enseñanza de Dios. Yo me he dado cuenta que los chicos que llegan a adolescentes, a la clase de adolescentes, que son los de 12 años, siempre llegan en grupitos. Son niños que llegaron de la escuela infantil. Con esos niños que tienen ya conocimiento firme, conocimiento sólido de la palabra de Dios, que han sido instruidos, que no solamente sus maestros, sino que sus padres, porque el hecho de que vengan de la escuela, de la iglesia infantil, nos asegura que por lo menos un año estuvieron sometidos a la palabra de Dios. Pues esos niños vienen con un crecimiento muy diferente a cuando llegan los jovencitos por primera vez, ya adolescentes. Algunos padres, algunas familias han llegado al conocimiento de Cristo con sus hijos ya grandecitos, con sus hijos ya en edad adolescente, y llegan con unos problemas realmente muy complicados de conducta, problemas ya de sexualidad, problemas muy, muy complejos. Y muchos padres, cuando están en esa situación, y que verdaderamente han entregado su vida a Cristo, han entregado su vida a Dios, pero batallan con sus hijos, están ahí con el problema y lo ven tan de cerca, y ven que ellos quieren entregar su vida a Cristo, pero los batallan con los hijos. Hay veces que se desesperan. Hay ocasiones que quieren aventar la toalla, que dicen, no, es que ya no puedo, ya perdí el control, ya no. Déjeme decirle que no debemos desesperarnos. El título que he puesto yo a esta conferencia es árbol que crece torcido. ¿Se sabe ese? ¿Qué dice el refrán? Dice que jamás su tronco endereza, ¿verdad? Pues déjeme decirle que en Cristo, árbol que crece torcido, Jesús su tronco endereza. Jesús puede enderezarlos. Veámonos nosotros, cómo andábamos en la pasada manera de vivir. Pues perdidos. Crecimos todos torcidos.
Y entonces en ese crecimiento torcido, un día conocimos a Jesús, un día vino la luz de la palabra de Dios y entonces nos resplandeció su luz y dijimos, wow, o sea, sí puedo. Y ahí vamos, esforzándonos, preparándonos, entregándonos a Dios. ¿Para qué? Para que ese tronco que creció torcido, Jesús lo enderece. Pensando en eso, el taller que yo preparé para los padres, que es un solo taller, les digo que tiene 3 sesiones. Este taller tiene como título, para quienes no han venido, quienes se van, yo sé que hay personas que se incorporan apenas el sábado porque trabajan y solo pueden venir el sábado, pero van a estar las grabaciones de los 3 talleres y nos funciona no solamente para padres que son de adolescentes, sino para padres de todos. Entre más rápido empecemos con nuestros hijos, mucho mejor. El taller se llama Las batallas diarias de un adolescente. Mejor dicho, las batallas diarias. Y cada sesión hemos estado viendo una. El objetivo de este taller, y estoy seguro que también es, porque es el sentir de Vicky como directora de este ministerio, para todos los padres, no solamente de este taller, sino de todas las enseñanzas, es que con nosotros como padres, como maestros, nos comprometamos. O sea, hagamos un compromiso como padres, como maestros, como tutores, para ayudar a nuestros hijos a luchar esas batallas, para ayudarlos para que cuando estén en esas batallas puedan ganarlas, puedan superarlas, puedan salir victoriosos de sus batallas. Si realmente supiéramos todo lo que nuestros hijos luchan en el mundo, nos daríamos cuenta que necesitan ayuda nuestra. Para que ese árbol se enderece, que le confiamos a Dios, pero Dios nos ha dado una tarea a nosotros también. El arbolito, cuando va creciendo, hay veces que es necesario ponerle una estaca. ¿Sí se ha dado cuenta eso? Porque alguna ramita del árbol se está yendo hacia un lado y entonces el que cuida, el jardinero que va cuidando el árbol dice, yo no quiero que estas ramas se me vaya chueca, y le pone una guía, una estaca, para que esa estaca que está ahí, y le amarra con un cordoncito. ¿Sí o no? ¿Sí lo ha visto? Dios hace crecer esa planta. El poder de Dios y su creación y todo lo que ha puesto ahí. Pero cuando esa plantita se va yendo torcida, nos tiene a nosotros como sus jardineros para ponerle una bendita. Pero esa estaca no es otra cosa más que la palabra de Dios. La estaca es recta, ¿verdad? Tiene que ser recta, como es la palabra de Dios. Tiene que ser firme, porque si esa palabra, esa estaca está igual de suave que la ramita, también se tuerce. Es decir, no puede torcerse esa estaca. Así es la palabra de Dios. El primer batalla que expusimos en el taller de la primera sesión fue la decisión de nuestros hijos para entregar su vida a Dios. Esa fue la primera sesión. Sí, todos nosotros cuando traemos a nuestros hijos, para empezar es todo un reto que vengan nuestros hijos cuando están ya grandecitos en edad adolescente. Ya le batallamos porque no quieren, se rebelan, tienen una actitud no la correcta, porque están justamente en la edad en la que están cambiando y tienen otros intereses a esa edad. Pero cuando nosotros como padres los traemos y los sentamos ahí a un lado, ¿alguien tiene ahí a su hijo al lado, a su hijo adolescente? Ahí está al lado. ¿Qué siente cuando ve que su hija levanta sus manos y adora a Dios? Wow. Yo digo, gracias Señor porque está aquí. Hay veces que están y no quieren levantar sus manos y ahí están plantados y ahí están, vinieron a fuerza, pero no importa, tráiganlo. Yo les decía en la mañana del día de ayer, traiga, porque necesitamos exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios. Esa es la labor del jardinero cuando le clava la estaca y le está poniendo la bendita para que no se vaya chueco. Ahí está el papá trayendo a sus hijos, sentándolos a un lado y diciéndole, esta es la palabra de Dios. Es buena para tu vida, es buena para tu corazón. Tómala, abrázala, ámala. Y
nos basábamos en el primer capítulo del libro de Josué. Porque decíamos, mira, la batalla esa de nuestro hijo, de que tome la decisión de entregarse a Dios, en realidad es una batalla primero mía. Es una batalla que tengo que vencer yo. Y Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate, sé valiente. Y le volvió a decir por tercera ocasión, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Esforzarse y ser valiente, ¿para qué? Le decía esto a Josué. ¿Acaso porque sabía Dios que la batalla allá enfrente era muy difícil? Había muchas tribus, había pueblos paganos, había pueblos que no adoraban a Dios. Y a poco le decía, prepárate, prepara tus fuerzas, tus músculos, tus lanzas, para que vayas y pelees y ganes. La batalla la iba a ganar Dios. La fuerza y el poder de Dios era quien le iba a dar la batalla. No era Josué. Entonces, ¿por qué le dice prepárate? ¿Por qué le dice esfuérzate? ¿Por qué le dice sé muy valiente? Es más, en el versículo 7 le dice esfuérzate y sé muy valiente. Hace énfasis. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuáles eran las cosas que iba a emprender Josué en ese momento cuando cruzara el Jordán? Batallas, peleas. No estaba hablando de que fuera un próspero en los negocios o en lo que iba a hacer. La misión de Josué era pelear, era guerrear, era ir a conquistar. Y Dios le dice 3 veces, y en esta, la primera vez le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a tu pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la darías. Después le dice, esfuérzate y sé muy valiente para esto. Entonces, esta recomendación que le hace a Josué, bueno, no es recomendación, esta instrucción que le hace Dios a Josué, es una instrucción que nos hace a nosotros como padres. Tómela así. No se dé por vencido. No crea que su hijo no tiene remedio. No es así, sí tiene. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo tiene remedio. Él hasta la misma muerte. En el mundo dicen todo tiene solución menos la muerte. ¿A poco no dice así el mundo? Pues para Dios no. Hasta la misma muerte tiene solución para Él. Él es capaz de levantar a cualquier muerto de 3 días o de más, capaz de darle a los huesos secos vida. No se dé por vencido, pero hay una recomendación. Ahora, esfuérzate y ser valiente. ¿Para qué? Le dijo, para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces yo necesito ser valiente, ser fuerte, para apegarme a su palabra, para que esa estaca que estoy poniendo, para que mi hijo crezca derecho, no se vaya chueco, porque esa es la palabra. No puede ser que mi hijo yo le ponga una estaca recta, la palabra de Dios, y que para mí esté todo chueco, yo como árbol. Pues esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el principal, tú eres el líder, le dijo a Josué. Tú vas a ir adelante. La batalla más grande, más feroz que tenía Josué, no era contra los pueblos enemigos, era contra su propia mente, contra su propio corazón. Vencer los deseos, sus propios deseos, para poder ser fiel a Dios. La batalla más grande no era decidirse a que pusieran el pie en el río los sacerdotes cuando iban a pasar el río. En aquella época el río iba muy crecido siempre. Dice la Biblia que en época de la siega el río se crecía muchísimo, y Dios le había dicho cómo lo iban a cruzar. Que vayan por delante los sacerdotes con el arca, y en cuanto den el primer paso, el río se detendrá y mi pueblo pasará en seco. Ese no era el reto más grande. El reto más grande era ser fiel a Dios. Para que nuestros hijos puedan vencer, fíjese, esa batalla de poder entregarle su vida a Dios, es necesario que primero nosotros
tomemos este reto de ser valientes, de ser fuertes, de mantenernos firmes, de no darnos por vencidos, de seguir y seguir y seguir adelante. ¿Qué tenemos que hacer al esforzarnos y al ser valientes? ¿Cómo? Pues hay que presentarles la palabra de Dios. Hay que mostrarles lo que es la palabra de Dios, tanto por escrita o verbal y lo más importante, poniéndola por obra, viviéndola en ella. Enseñándoles sobre la moralidad de Dios, enseñándoles, dándoles un ejemplo. Y les decía que esa estaca tendría que ser la palabra de Dios y no otra cosa, porque solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios es la que puede ser capaz de convertir nuestra alma. Dice el Salmos 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí lo leyó ahí en su Biblia? Entonces esa estaca representa la palabra de Dios. Esa estaca que es la que va a hacer que ese árbol que ya va torcido, su tronco se enderece, se alinee, vaya en una sola trayectoria. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dígame si no fue así cuando usted conoció la palabra de Dios, que cuando conoció el precepto de Jehová, la luz le alumbró y vio cosas que no veía. Pudimos darnos cuenta de cosas que estábamos equivocados, que cosas que vivíamos en el error. Cuando la luz de la palabra de Dios, nos iluminó, nos brilló frente a nosotros. Le voy a dejar de tarea que lea detenidamente en su casa Proverbios 22. Cada uno de los seminarios que hay, cada año sacamos el versículo del versículo 6 de este. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él, ¿verdad? Pero solo tomamos ese versículo y ahí lo tenemos y nos gusta mucho. Si usted lee detenidamente todo el Proverbios 22, se va a dar cuenta que cada uno de los versículos que ahí hay una instrucción sobre qué enseñar. Va desde la igualdad entre las personas, fíjese en qué se fija Dios, hasta el respeto de los límites en el versículo 28. Y cada uno contra la necedad enseña, a favor de la corrección. No nos alcanza el tiempo para dar uno, tengo que brincarlo, pero si usted realmente tiene ese versículo en su mente y en su corazón de instruye al niño en su camino, yo le recomiendo que tome todo el capítulo 22, porque todo es muy, pero muy, muy rico. Después, el día de hoy tuvimos un taller que me gocé mucho porque pudieron participar todos los que fue muy interactivo este taller, en donde la otra batalla que ahora ya logramos que nuestros hijos decidan entregar su vida a Dios. O por lo menos ya logramos que ahora vengan y están con otra lucha ahora, porque vienen, dice, está bien, quiero entregar mi vida a Dios, ya lo he decidido y estoy en que sí, que no, y está ahí un adolescente. Usted sabe cómo es un hijo adolescente, ¿no? Ahorita dicen que sí, mañana dicen que no, hoy lloran, al ratito se ríen y tienen una serie de cambios, ¿no? Pero ya están aquí con nosotros, ya lo tenemos sentado a nuestro lado y ahora se van a enfrentar a otra batalla más. Vencer la atracción que hay en el mundo. ¿Sí? Porque es todo lo que el mundo le ofrece, se lo viste tan bello, tan atractivo, que invariablemente el chico voltea y quiere seguirlo. Vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 2. Le atrae lo del mundo. Satanás es tan hábil porque es engañador que
todo lo pone tan bonito, tan agradable, tan de gozo, tan de felicidad, es un engaño. Y entonces ahí van, los atrae, como un imán, los atrae. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le está hablando a cristianos, o sea, escribió para cristianos que estábamos antes muertos, pero ya no. Dicen: esos pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si nosotros en otro tiempo anduvimos, fíjense, ¿sí?, siguiendo la corriente de este mundo, deberíamos de saber perfectamente qué es lo que a ellos les va a traer. Y no debemos ser ignorantes de lo que a ellos les atrae. Debería saber perfectamente. Todos y cada uno de nosotros debemos de tener presente, de saber, de identificar qué es lo que a nuestros hijos les atrae. ¿Para qué? Pues para estorbar, para estar presentes ahí, para no dejarlos pecar, para meternos en medio de la brecha, dice, y estar ahí, que no dejarlos estorbarles, porque es necesario. Ahora, entonces, si nosotros sabemos eso, pero hay padres, créeme, que hay padres que lo ignoran. ¿Será que ya se les olvidó cuando ellos fueron adolescentes? ¿O será que en realidad no ha pasado esto de que en otro tiempo anduvieron en la corriente del mundo, sino que todavía andan en la corriente del mundo probablemente? Porque una vez que estamos cuando estábamos en la corriente del mundo, ni nos parecía que era malo, nada. Nos gozábamos con el pecado, nos gozábamos con todo lo que deshonraba a Dios, y ahí íbamos con toda la corriente del mundo. Entonces, si yo como padre, fíjese, yo no sé qué es lo que a mi hijo le atrae del mundo: drogas, pornografía, lenguaje vulgar, amistades que no le convienen. O sea, si eso yo vivo tan campante, sin saber dónde anda mi hijo, sin saber con quién se junta, pues entonces, ¿dónde está la sabiduría de padre? ¿En qué momento entonces le vamos a estorbar? ¿En qué momento vamos a estar ahí? Entonces, cuando usted va a orar por sus hijos, entonces, ¿por qué va a orar? Si es que ora por los hijos, si es que oramos por nuestros hijos, conociendo en dónde es donde nuestros hijos se meten. Es clara la Biblia. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deberíamos de saberlo eso nosotros perfectamente. No debemos de ignorar esto. Pero hay veces que no estamos, creo que veo algunas personas, luego cuando me toca ministrar, que quizás no están tan convencidos de ser cristianos. Así como que, pues sí me gusta venir y está padre, y lo que hablan, hay veces que tiran pedradas, pero hay veces que dicen cosas también padres, bonitas, y la alabanza está tan bonita. Pero salimos y entonces mi árbol no tiene una estaca firme, está chueco, está torcido. Entonces no hay manera de cómo usted le ayude a sus hijos, si no conoce perfectamente lo que tendremos que desechar. No améis el mundo, dice 1 de Juan 2:15, y 1 de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, hay una serie de versículos, muchísimos, que podría decirle ahorita aquí, de todas las advertencias que Dios nos hace acerca del mundo. Entonces deberíamos de nosotros de saber perfectamente lo que le atrae a nuestros hijos del mundo. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir para ayudarles a nuestros hijos a vencer la atracción del mundo? Nuevamente cae en nosotros no ir nosotros en la corriente del mundo, primero. Segundo, conocer lo que le atrae del mundo. Tercero, interferir cuando nuestros hijos van a: es que hermano, es que no quiere, es que no se deja. ¿Quién es el papá?
Yo les decía en la mañana que no podía entender que un papá viniera a consultarme, a decirme que a qué edad podía dejar a su hija tener novio, porque ella tenía 13 años y le estaba pidiendo, le estaba exigiendo, porque exigen ahora, que quería tener novio, y la niña le decía, ¿y por qué no? Entonces viene y me pregunta a mí, le digo, no puedo creer que un cristiano venga y me pregunte que a qué edad puede darle permiso a su hija de tener novio. La niña tiene 13 años. A veces que me desespero. Eso no necesita. Pues ¿a qué edad se la quieres entregar a otro, amigo? Es una niña. ¿Sí me explico? Tenemos que interferir, tenemos que estorbarle. Algunos padres, junto con sus hijos, están perdiendo las batallas. Por eso les decía, pero no se desanime. Yo quisiera que el mensaje de hoy, después de haberles hecho un pequeño resumen, breve resumen de los 2 talleres que acabamos de ver, que recibiéramos todos palabras de aliento, palabras así como Dios le dijo a Josué, hey, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Palabras que nos animen a no echar la toalla, a no tirar la toalla. Es probable que algunos de ustedes tengan hijos que están perdiendo la batalla, y es probable que algunos de ustedes estén perdiendo la batalla también. Pero pensando en los padres que tienen a sus hijos alejados de Dios, justo perdiendo la batalla, quiero traerles un mensaje de consuelo, de esperanza y de ánimo a esperar en Dios, a que confiemos en Dios. Es decir, si yo no soy capaz de entregarle mi vida a Dios, es porque no estoy confiando, es porque no tengo toda mi confianza en Dios, y todavía sigo confiando en las cosas del mundo, en la seguridad que pueda haber en el mundo, entre comillas. Porque de verdad, las últimas semanas han sido muchos los padres que hemos tenido que platicar con ellos, porque están desesperados literalmente. Ya no hay qué hacer con él, sobre todo cuando es la época de la adolescencia, que el padre puede perder el control, porque el hijo lo arrebata, lo exige, lo demanda justamente cuando está buscando su independencia. Jesús enseñó por medio de unas parábolas justo acerca de la esperanza que tenemos en la salvación. La parábola del hijo pródigo. Jesús enseñó por medio de esta parábola, como lo hizo también en las 2 anteriores, en la de la oveja perdida y la del dracma perdido. Enseñó que la salvación, que a Dios está interesado, muy interesado en que nosotros, que nuestros hijos alcancemos nuestra salvación, alcancemos esa bendición, ese don tan grande, ese regalo tan grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, que es la salvación. Con un animalito lo enseñó primero, con la oveja que se perdió, que dejó las 99 y fue y la rescató y la trajo. Después con un objeto, con una cosa. Pero después lo hizo con una persona, porque es una persona lo que realmente a Dios le interesa. La enseñanza acerca de la salvación que la da justamente porque es hacia personas. Lucas capítulo 5, vaya por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muchos padres están pensando probablemente ahorita en su hijo, que quién sabe dónde ande, que no sabe ni dónde está, alejado de Dios, perdido no sé en dónde. Dios lo está esperando. Confíe. Dios no ha cerrado aún sus puertas. Confiemos. Cuando vemos el primer versículo que dice que también dijo que un hombre tenía 2 hijos, aquí empieza el Señor a enseñarnos que hay personas diferentes en las familias. No todos reciben de la misma manera la enseñanza de Dios. Es más, no todos reciben de la misma manera la instrucción del Padre. Son diferentes completamente nuestros hermanos. Yo nada más tengo un hermano y somos completamente diferentes. Y nomás somos 2. Nos educaron igual, nos criaron en la misma casa, fuimos a la misma escuela y somos totalmente diferentes. Seguramente sus hijos iguales son. ¿Sabe en qué consiste esa diferencia? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cómo atender a cada uno de ellos? En la parábola también están representados los diferentes hijos que hay en una familia, como personas con carácter, con temperamento diferentes. En este caso, ya que leímos la parábola, uno de ellos era reservado, austero, sobrio, pero malhumorado. Ya no terminamos de ver los últimos versículos, pero era medio rígido, se adhería a las normas en cuanto a lo que le enseñaban, pero difícilmente se podía apartar de ellas. Y el otro hijo era frívolo, inquieto, impaciente y sin freno, vago, libertino, deseoso de hacer lo que desenfreno pudiera tener enfrente. Diferentes, totalmente diferentes. Versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este versículo nos deja ver el carácter de este hijo. Pudo haber sido un poco más amable, ¿no cree? Le exigió a su padre: dame, le dijo. ¿Por qué no le dijo: Padre, ¿me podrías dar? ¿Sería posible que fíjate que tengo unos planes que yo quisiera llevar a cabo, ¿me podrías facilitar algo de tu riqueza? Seguramente él conocía bien a su padre porque se lo pidió sabiendo que se lo iba a dar. ¿Por qué no se lo pidió de esa manera? Pero lo hizo en un tono de exigencia, imperiosamente lo hizo. O sea, casi le ordenó a su padre. Qué error de los hombres al considerar que los dones de Dios son algo que Dios nos debe, algo que nos tiene que dar. No tendría por qué dárnoslo, todo es de Él. Sin embargo, este hijo pródigo, este hijo menor, representa a todo aquel que no quiere someterse a la autoridad de su padre, a la autoridad de Dios. Que no quiere, que prefiere su libertad, entre comillas, que prefiere tomar
sus propias decisiones, su propio camino, irse hacia donde quiere Él. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo dejó. El Padre lo dejó que se fuera. Dios no nos obliga a estar con Él. Dios no es un Dios opresor que diga: quiero que estés conmigo ahora aquí mismo. No, ¿verdad? Nos da la libertad de elegir. Nos da la perfecta libertad de poder decir: yo quiero seguir a Dios. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Tenía prisa el amigo. Quería irse rápido, ya tenía planeado todo lo que iba a hacer. El propósito de su huida era gastar los bienes que tenía, porque antes de irse los juntó. ¿Se fija lo que dice? Lo juntó y se fue. Lo tenía perfectamente planeado. Ahora, me llama mucho la atención que este chico se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos, puso distancia entre él y el Padre. Justamente eso es lo que hacen todas las personas que no quieren rendirle cuentas a Dios. Ponen distancia. ¿Qué es esa distancia? El pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? A este chico, a este joven de su padre, lo separaba la distancia que había de una provincia a otra. En el caso del hombre apartado de Dios, nos separa la distancia del pecado. Este hombre se fue y allá en donde estaba, en lo oscurito, en donde creía que no lo veía su padre. Por eso se fue donde no había quien lo viera, no había quien lo estuviera observando, checando, metiéndole presión para que no hiciera tal o cual cosa. Estaba cansado de obedecer a su padre y deseoso de alcanzar la falsa libertad. Tengo dinero, puedo ir a donde yo quiera, nadie me presiona, etcétera, etcétera. Me voy. Y se fue. Y allá en donde estuvo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quería tener sus bienes en sus propias manos a fin de que su padre no le frenara en el reproche de su fortuna ni le pusiera límite en la extravagancia de sus caprichos. Pensaba que si tenía en sus manos la fortuna que le correspondía, haría de ella mejor uso que el que su padre estaba haciendo de ella. No es posible. No es posible escondernos de Dios. No es posible que nuestros hijos se escondan de Dios. Ahí está Dios viéndolos. Ahí está Dios poniendo atención. No hay lugar a donde nos podamos ir que nos escondamos de Dios. No hay lugar a donde puedan ir nuestros hijos que se escondan de Dios. Hasta en donde están los puede alcanzar el juicio de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios. No hay lugar. Dígame, ¿a dónde podríamos ir que nos escapáramos de eso? Pobre ingenuo me voy a ir a donde no me vean, en donde me pueda ocultar. 14, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, no hay forma de que no paguemos las consecuencias de nuestras decisiones. No hay forma. Todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las decisiones que nuestros hijos toman o tomen, habrá una consecuencia, para bien o para mal. No hay. Este chico se fue, se lo gastó y de repente ya lo malgastó. Vino una situación en aquella provincia y comenzó a faltarle. Algunas veces creemos que no nos pasará nada. Jugamos con el pecado, jugamos con la situación.
como padres. No pasa nada, no pasa. Bueno, si hemos declarado ser cristianos, si hemos declarado seguir a Dios, amar a Dios, y jugamos con esto, pues invariablemente tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que hagamos, no importa. Pasa exactamente lo mismo con el hijo que anda perdido por ahí, hermano. Dios lo alcanzará. Y hay veces que es necesario ir a esas circunstancias. De hecho, fue el caso de este chico, que tuvo que llegar a la circunstancia esa, en donde le faltó, dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjese, es increíble cómo, viéndose en una situación difícil, antes de pensar ir al padre, fue y se arrimó a otro. Dice que fue y con un ciudadano de aquella tierra para que le diera algo de trabajo, y lo mandó a que cuidara cerdos. Fíjese, ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos en la situación difícil, no, lo primero que hacemos es voltear a Dios? Es decir, voltear al Padre. Este chico, este hombre también tenía la opción de voltear al Padre. Bueno, tan es así que lo hizo más adelante. Pero ¿por qué antes fue a buscar solución en otro lado? No busque solución en otro lado. Acérquese a Dios. Busque a Dios. Si su hijo anda descarrilado por todos lados, no sabe ni dónde anda. Si usted tiene una situación que está alejado de Dios también, y empiezan a venir los problemas, las situaciones difíciles, y empieza uno que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, y luego va a cosas más extremas, que con el curandero, y que con el que le lee las cartas, y con tantas y tantas soluciones que el mundo ofrece. Y allá anda la gente buscando en dónde solucionar sus problemas. No es posible que nosotros como cristianos busquemos soluciones a nuestros problemas fuera de la palabra de Dios. No es posible que este chico, este hombre, conociendo quién era su padre, fuera a buscar respuesta, fuera a buscar una solución a la casa de un hombre que pensaba le iba a dar trabajo. Por alguna extraña razón no pensó primeramente. ¿Sabe por qué? Seguramente su orgullo todavía estaba alto, todavía estaba elevado. ¿Cómo iré a mi padre a decirle que malgasté lo suyo? No, voy a conseguir un trabajo y haré fortuna otra vez. Fíjate, todavía el orgullo pensando en que puede lograrlo, en que lo puede hacer. Y dijo, no, por mis propios medios lo voy a hacer. Busco un trabajito y empiezo, dicen unos, empezaré de ceros, empezaré de nuevo. Y ahí va. Mire dónde fue a empezar de nuevo, cuidando cerdos. Veía cómo comían los cerdos. Tenía tanta hambre que quería comer de lo que los cerdos comían. Fíjese hasta dónde, hasta qué nivel de bajeza fue a dar, de querer comer. Y lo que es peor, ni le daban. Dice que nadie le daba y quería de eso. Entonces, ok, ¿por qué llegar a este extremo? ¿Por qué llegar a esta situación? Hay veces que es necesario. No dudo que el plan de Dios así sea, que diga, hey, vas a ir a llegar allá y vas a ver y te vas a acordar de mí. Yo así llegué a Cristo, con el agua hasta el cuello. Ahora entiendo por qué dicen, yo no entendía por qué decían con el agua hasta el cuello. Piensen que cuando va subiendo el nivel del agua, va subiendo, y ya le llega el agua, y ¿qué tiende a hacer usted si el agua le va subiendo? Y lo levanta más, hasta que nada más le quede la nariz afuera, y ya nada más le queda ver para arriba. Ya no tengo para dónde ver, Señor.
El agua fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Pero ¿por qué no volteé antes, cuando el agua venía por la rodilla, cuando venía por la cintura, cuando apenas pensaba ir a buscar trabajo? ¿Por qué no? Pero estando en esa situación, en el versículo 17, volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volviendo en sí? Que se había ido de sí, o sea, es decir, no estaba en sus sentidos, no estaba en un sentido espiritual conectado con el Padre. Completamente desconectado, ido, dijo. Pero volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Recordó? Sacó información de su mente, sacó información de su corazón. Ahí en la situación difícil, ahí en donde estaba padeciendo hambre, sucio, revuelto con los cerdos, ahí estaba y se acordó. ¿Ve por qué les decía en los talleres pasados? No deje de decirle, no deje de insistir, no deje de mostrarle la palabra de Dios, para que cuando esté en aquel momento saque de su mente y saque de su corazón, que vuelva en sí, como lo hizo este hombre. Volvió en sí, se acordó, pensó: tengo un Padre que tiene mucho, que es poderoso, que puede hacer lo que Él quiera. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mi Padre celestial, que es grande en amor, que es fuerte, que me puede dar de su espíritu, y yo aquí muerto espiritualmente. Se acordó, trajo un recuerdo, sacó información de su corazón, sacó información de su mente, y entonces fíjese lo que pasó. Me levantaré e iré a mi padre. Un rayito de fe. ¿Se acuerda de la de ayer? De la plática de ayer. Fe, empezó a decir: sí, me levantaré e iré y le diré. Pero aquí solamente lo está pensando, fíjese. Solamente está en su mente, solamente está en su corazón, y dice: Padre, fíjate lo que le voy a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. De verdad, cuando llegamos tan sucios al camino de Dios, cuando llegamos tan torcidos, esa es la única forma de sentirnos cuando estamos frente a Dios. Indignos, no me lo merezco. Muchos luchan con eso, que dicen: no puede ser posible, de cómo me he portado con Dios, cómo he tratado a Dios, cómo me he olvidado de Dios, y ahora Dios me ofrezca todo su amor. Y ahí están dudándolo. No puede ser. Yo era uno de esos. Cuando me presentaron el evangelio, dije: no puede ser. ¿Cómo así nada más? Pues así nada más. Si tú no conoces a Jesús, si tú estás hoy por primera vez aquí y estás escuchando esto y dices: oye, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, Dios, no importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu vida, cómo haya sido tu vida, Dios te quiere regalar su salvación, te quiere regalar su amor. Y ahí está Dios esperando. Este hombre apenas le llegó a su corazón un chispazo de luz, de fe, una pizca de fe brilló en su corazón, aunque se sentía indigno. Y en realidad lo era, no lo merecía, pero la fe brilló. Y levantándose, fíjese cómo, trayendo la conferencia de anoche, ahí está la fe. Ya cree que puede regresar, cree que su padre lo va a recibir, y entonces le empieza a poner virtud. Se levanta. Y levantándose, o sea, ahí donde estaba revuelto con los cerdos y con la comida que quería comer él, se levanta, piensa que Dios, que su padre lo puede perdonar, se levanta, pone acción, le pone virtud a su fe y vino a su padre. Caminó. No solo lo piense,
no solo esté ahorita ahí en su corazón o en su mente, sí, tengo que arrepentirme, sí, tengo que confesarle esto a Dios. No solo lo piense, haga lo que hizo este hombre, sino que le puso virtud, le puso acción a su fe y se levantó y caminó. Y cuando aún estaba lejos, fíjese lo que pasó. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio. Pero si estaba lejos, ¿cómo es que lo vio? Su padre lo veía desde que estaba con los puercos. Estaba lejos. Dios está esperándonos siempre. Dios te está esperando siempre. Dios está esperando a tu hijo siempre. Ahí está esperando, sabe dónde está, sabe lo que está haciendo, lo está viendo en dónde está y lo espera. Y lo espera. ¿Qué espera? Que venga esa pizca de fe a su corazón, que le ponga virtud a su fe y que se levante y que camine hacia Él. Lucas 17, 5 al 6 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Porque lo que este hombre pensó, le diré que me haga jornalero. No quiero reclamar mi lugar de hijo. Poquito, o sea, quiero ser jornalero, quiero sentarme allá en el granero, no en la mesa principal. Poquita fe, dijo. No necesito mucha. No quiero estar sentado a la mesa, quiero allá como uno de tus jornaleros. Tan solo se necesita poca fe, pero a esa fe ponerle virtud, caminar en ella, actuar en ella. Y entonces, fíjese lo que hizo. Después de que le puso virtud a su fe, en el versículo 21, y el hijo le dijo, es decir, consumó lo que pensó, consumó lo que venía meditando en el camino, lo que le iba a decir, porque él venía pensando que le iba a decir. Y cuando llega, lo primero que hace, actuar. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le puso ciencia, le puso conocimiento. ¿Se acuerda que le añadíamos a la fe virtud y luego conocimiento? Sabía, tenía el entendimiento que necesitaba pedir perdón. Y lo hizo. No llegó, porque podemos llegar con Dios, decir, sí voy a llegar y agachar la cabeza, derrotado. Aquí estoy, Señor. Sí, yo sé que hice mal. Sí, aquí estoy. Eso no es así. Eso no es ponerle virtud a la fe. Dios nos dice que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que actuar en ese arrepentimiento, que tenemos que dar fruto de ese arrepentimiento. Y el fruto es, en este caso, es confesarlo, decirle: sí, Señor, me equivoqué, perdóname, no soy digno de ti. Y eso es lo que hay veces que estamos solamente a ese pequeño paso de superar nuestra situación de relación con Dios. Solo decirle: perdóname, me arrepiento, todos estos son mis pecados, todo esto es lo que te he fallado, todo esto es a donde he ido. Pero si no nos atrevemos, si no damos ese paso, entonces no habrá manera de recibir esa gracia de Dios. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, dijo en el 22, y vestidle y ponedle el anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice. ¿Cómo que te voy a mandar a comer con los siervos si eres mi hijo? No te lo mereces, pero yo soy el dueño de todo. Yo sé lo que puedo hacer con mis cosas, con mis hijos. Y entonces lo trajeron, vino, lo vistieron,
le pusieron un anillo. ¿Se lo merecía? Ninguno de nosotros nos merecemos el perdón. Ninguno, no hay uno solo. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de su presencia misma. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para que nos reciba en su mesa? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Él murió por mis pecados, creer que Él resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que es mi Salvador. Eso es lo que hay que hacer. Esa es nuestra fe, para nuestra salvación. Dios quiere enderezar a nuestros hijos. Dios nos quiere enderezar a nosotros. Dios nos quiere rescatar a todos. Nos está esperando. Vaya, antes de terminar, vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 40. Dios le ordenó a Isaías que profetizara contra el pueblo en cautiverio, y Dios preparando el rescate del pueblo, la liberación de la cautividad, y le profetiza Isaías al pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El profeta preparando al pueblo por su liberación. Dios te ha visto, sí, has recibido doble por tu pecado. La primera parte de la profecía de Isaías era dura contra el pueblo por toda la desobediencia que había tenido contra Dios. Estaban en cautiverio, el pueblo había sido llevado en cautiverio, y entonces ahora se preparaba su liberación, se preparaba su salida triunfante, y entonces le estaba diciendo: hey, consolaos, consolaos, esto se terminará. Dios ha preparado ya tu salvación, ha preparado ya tu rescate, está preparando el camino. Dios está preparando el camino para llegar a tu corazón, para llegar al corazón de tus hijos. Dice que todo monte se baje, esos picos, esas montañas que se pongan parejitas, que esos valles se enderezcan, que todo lo que esté ahí chipotudo quede parejito, porque va a llegar Dios. Está preparando el camino para llegar a la salvación, para llegar hacia Dios. Voz que clama en el desierto. ¿Le suena esta frase? ¿Quién era el que andaba clamando en el desierto? ¿Y qué decía? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hey, frase tan corta, pero ese es todo el evangelio. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que significa allanar el camino, prepararlo. La preparación para que llegue Dios a nuestra vida, a nuestro rescate, a nuestra salvación, es justamente que el camino sea allanado, que significa que nos arrepintamos, que nos demos cuenta que el reino de los cielos, que el evangelio se ha acercado y está hoy aquí con nosotros, frente a nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Yo sé que hay padres que están pensando en sus hijos, en algún hijo que ande lejos.
en algún hijo que está perdido del camino de Dios, alejado de Dios. Dios lo está esperando. Dios está preparando el camino. Dios lo está buscando. Consolaos, consolaos. Se terminará el sufrimiento, se terminará. El tiempo es de Dios. Es Dios quien marca los tiempos. Es Dios quien designa. Toda su voluntad está ahí en esto, en que todos procedamos al arrepentimiento, en que todos lleguemos a su gloria. Señor, tú eres muy bueno con nosotros. Viendo que estábamos perdidos, viendo que no teníamos solución en nuestras propias manos, porque cada día nos alejábamos más de ti en nuestros pecados, tú pusiste una solución, tendiste un puente, pusiste un redentor, un salvador, tu Hijo Jesucristo, el que no escatimó. No le importó dejar su trono, no le importó dejar su gloria, sino que se hizo hombre. Sí, como yo, como todos los que estamos aquí, con una gran diferencia, que aunque fue tentado, no pecó. Eso es lo que hace valiosa su sangre, que no pecó, que se mantuvo fiel, firme. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, y ponemos en tus manos, dejamos la carga de nuestros hijos que andan perdidos, que no sabemos en dónde están, que andan alejados, nuestra familia, quizás esposos o esposas de quienes hoy están aquí, están en tus manos. Ahí está, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios grande y maravilloso, y seguimos confiando en que tú lo harás. Así. Gracias, Dios. Aquí está nuestra vida. Hacemos un compromiso, Señor. Queremos renovar nuestro compromiso. En primer lugar, nosotros como cristianos, como individuos, como hijos tuyos, ahora que hemos recibido a Jesucristo, te entregamos nuestra vida y hacemos un compromiso de caminar firmes, guiados por esa estaca recta que es tu palabra. Y hacemos un compromiso de guiar a nuestros hijos en tu palabra, de enseñarlos, de corregirlos, de instruirlos. Nos comprometemos a eso, Señor. Que esta tu palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón dé ese fruto. Gracias, Dios, por la oportunidad de venir y estar expuestos a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito seas.